En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. La verdad es que desde hace cerca de 2 años la sociedad dominicana permanece en condición de espectadora, de voluminosos y sorprendentes encauzamientos de delitos contra el Estado dominicano que se atribuye a funcionarios de la pasada gestión. Y es como si uno se sobrepusiera al otro y, bueno, por lo menos y por suerte parece que nosotros estamos ahora en este momento, que no es lo que ocurría antes, frente a un gobierno, frente a una especie de cruzada con un ministerio público que su tenacidad e independencia, aunque le pueda pesar a muchos, yo sigo creyendo que sí lo es, para cada asunto que ha tenido que tratar, y son muchos los casos que simultáneamente está llevando, está investigando, está avanzando precisamente ese Ministerio Público, son muchos los casos que se están llevando a cabo. La verdad es que parece que muchos no quisieran reconocerlo, y cada día entonces nosotros amanecemos con una versión distinta frente a los casos de corrupción, que en muchas ocasiones no nos permite casi ni siquiera detenernos en asuntos que deberían ser parte de la preocupación, pero también del seguimiento de la gente frente a las complicaciones en las que nosotros nos desenvolvemos, igual que como ocurre a escala global. Es como si se tratase de placas tectónicas que se mueven y que tratan de recomponer el cuadro de esas decisiones y de esos movimientos que deben hacerse desde la justicia, que nunca lo hemos experimentado y que nos ha puesto a recorrer sobre un gran manto de impunidad y de corrupción, hermanitas gemelas que actúan apegadas una a la otra o una es consecuencia de la otra. El tema de la impunidad es lo que nosotros hemos visto históricamente en este país. Que ningún incriminado de la órbita del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, como se ufanan algunos, hasta este momento haya sido parte de los sometimientos que se han hecho en estos grandes y complejos expedientes de corrupción. Señores, no implica que el desbordamiento que se produjo aquí en este país haya sido una cosa impresionante, que tú dices, Dios mío, pero nos imaginamos cosas, pero cada vez que se presentan es peor. La gente, en medio de ese asombro y en medio de esa condición de espectadora con la que ha tenido que transitar durante estos 2 años, y con una sed, por supuesto, de que las cosas pudieran variar. A veces tiene poco entendimiento de los procesos, pero que son unos procesos que en ninguna ocasión o en otras ocasiones se han conocido como Dios manda. Por eso, la información con la que nosotros amanecemos en el día de hoy es precisamente con el cambio, la variación de la medida de coerción de 4 de los imputados en el primer caso que se conoció, que produjo el destape, que es la Operación Pulpo, encabezada por el hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, y compartes, dentro de los que se encuentra también el exdirector o presidente de Fomper, el señor Rosa, que se les varió la medida de coerción, lo que significa que cumplido el plazo, porque fue lo que se ha esgrimido y es lo que corresponde, porque hay que dar seguimiento al debido proceso, ¿no? Lo que significa que, por supuesto, en tanto se va a juicio de fondo, estas personas van a guardar prisión en su casa con un grillete bajo control y teniendo que asistir periódicamente o cada vez que le requiera la justicia para el conocimiento del caso. Hay mucha gente que han pensado que
la medida de coerción ya era una sentencia y no es así. No es lo que establece el Código Procesal Penal. Sin embargo, es mejor en muchos casos que se tome el tiempo y que cuando se vaya a juicio de fondo, con todas las pruebas que se ha dicho que hay referente a estos casos, entonces se pueda actuar como corresponde, y el que tenga responsabilidad y el que haya cometido ilícito y el que se haya robado el dinero del Estado, y a mí no me cabe la menor duda que en la mayoría de los expedientes hay gente que metió la mano donde no debía, entonces que pague por eso. Se han tejido toda una serie de especulaciones respecto a la variación de la medida de coerción del señor Alexis Medina Sánchez y compartes, y ya se ha empezado a hablar de posibles acuerdos entre el expresidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader. Y la verdad es que yo creo que hay diferencias entre Danilo Medina y un gran distanciamiento de Luis Abinader. Empezando nada más con todos estos casos que nunca vio el expresidente Danilo Medina y que debería de estar sentado también en el banquillo de los acusados. Porque en ese mismo caso, el caso Antipulpo, en el que involucra casi 11.000 millones de pesos que manejaban sus allegados familiares, no es posible que el presidente no se enterara. Y no es posible que no se enterara porque la tarjeta de presentación de Alexis Medina Sánchez era hermano del presidente. ¿Y quién era el presidente? El señor Danilo Medina. Entonces, yo quisiera que dentro de los intentos que hay por descalificar al Ministerio Público, que no nos cabe la menor duda que se ha estado haciendo 1001 intentos y podemos poner 1001 ejemplos para que las cosas se queden tal cual han sido desde siempre, en el que no había ninguna institución que operase y que hiciera lo que le correspondía para parar esta plaga del robo, de la estafa, de la corrupción y de la impunidad en la pasada gestión. Y han empezado las especulaciones porque ahí se entiende que se debilita entonces a ese Ministerio Público al que yo apuesto. Yo apuesto a a Miriam Germán Brito, porque en el momento que se imposibilite la acción, y lo he dicho en muchas ocasiones, coherentemente con lo que cree, puede usted estar segura que Miriam Germán simplemente se va a retirar de la Procuraduría General de la República. No estamos frente al caso de Jan Alain. Entonces, tenemos ejemplos que nos muestran lo que es, señores, un expediente mal estructurado, y ese ejemplo se llama Odebrecht, donde nosotros fuimos el tercer país que nos indican como el que más manejamos los sobornos y las coimas. Sin embargo, aquí no hay ningún tipo de sometimiento porque ese ex procurador que ahora guarda prisión manejó las cosas para que toda esa partida de bandidos que tomaron dineros de Odebrecht y tomaron parte de los sobornos, están muertos de risa, porque así es como actuaba el Ministerio Público. Entonces, no es lo mismo, y yo apuesto a que sí se van a estructurar como corresponde estos expedientes para el que tenga que caer, caiga en este momento. Pero además, hay otras cosas que también se quisieran obviar, además de torpedear ese Ministerio Público para seguir haciendo las mismas diabluras y travesuras que han hecho en el pasado y que pretenden que a los dominicanos y a las dominicanas se le olvide. Y por eso hay, además de Danilo Medina, otros taimados que piensan que a la gente se le ha olvidado cuando comenzó precisamente esa nefasta corrupción. Y por cierto que en el caso que vamos a ver ahora, que es el caso de Donald Guerrero, que es el caso que se sobrepone ahora al de El Pulpo, porque aquí estamos hablando, si allí se hablaba del involucramiento de más de 10.000 millones, aquí de entrada y para comenzar estamos hablando de 17.000 millones de pesos. Entonces, la verdad es que yo pienso que ese Ministerio Público no debe distraerse. Y no debe distraerse en esas barbaridades y en esas especulaciones que entre las redes sociales, desde la falta de rigor para el manejo de las informaciones, hasta los vocingleros y vocineríos que han empezado a inducir la cosa para tratar de debilitar a ese Ministerio Público, yo pienso que no lo deben lograr. Y hoy la información que se tragó de plano, el hecho de que Alexis Medina Sánchez y compartes hayan ido a guardar prisión a su casa,
no nos va a distraer respecto a lo que dice el documento emitido por el Ministerio Público respecto a cómo Hacienda, esa Hacienda que tenía como incumbente al señor Donald Guerrero, hizo pasar, realizó pagos directos millonarios sin pasar por tesorería, según establece la PETCA. Nombres que sonaron en otros procesos, que se repiten en el supuesto entramado para desfalcar al Estado Dominicano desde el Ministerio de Hacienda, y la forma de cómo ellos operaban. Y dentro de la forma de cómo ellos operaban, y el documento está rodando, se habla de que desde ese ministerio se pagaron 30 libramientos durante el periodo del 22 de enero al 27 de julio por un monto total aproximado de cerca de casi 11,000 millones de pesos. Estamos hablando prácticamente en la última etapa del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en un expediente que se está investigando, que ya hemos empezado a manejar algunas informaciones y que, como les he repetido durante todos estos días, a través de información oficiosa, podría llegar hasta más de los 50,000 millones de pesos involucrados en este caso. La Procuraduría está investigando a Donald Guerrero, pero hay varios exfuncionarios del gobierno también pasado que son parte de ese presunto entramado del que no deben torpedear y que mantiene a mucha gente bastante preocupada y con muchos miedos. Si ustedes van y se ponen a ver los elementos y la forma de cómo ellos actuaban en esa acta de autorización que emitió el tribunal, que bajo las instrucciones del ministro de Hacienda realizaron maniobras fraudulentas para sustraer del erario público unos 16,653 millones mediante acuerdos transnacionales, llegando incluso a sustraer, según lo han identificado, 17,300 millones de pesos. Entonces, mediante esas operaciones, señores, y esas operaciones que son relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas que tienen como elemento común la cesión de crédito a personas de confianza o a sociedades de carpeta. Usurpación de nombres de gente, de infelices que iban, le copiaban sus nombres porque tenían algunos terrenos que ellos después se robaban, les daban una migaja, y ese era el modus operandi de este caso. Escuchamos en el día de ayer, por supuesto, a Cristina Lizardo hablar de la inocencia de su hermanito. Tendrá que demostrarse en los tribunales. Y hablamos de Simón Lizardo, que es parte de las instituciones que están involucradas, la que él dirigía, que era el Banco de Reserva, en todo este entramado que dice la PETCA, tenía como eje central precisamente al Ministerio de Hacienda y un grupo de personas que ya ustedes han escuchado sus nombres en los últimos días, que también están siendo investigados por este caso. Entonces, de lo que se trata es eso, de intentar debilitar al Ministerio Público, desautorizarlo, pero también desviar la atención frente a un caso que apenas comienza y que por mucho se coloca por encima de todos los moluscos que hasta ahora nosotros hemos estado viendo. Yo pienso y quiero que la gente no se deje confundir respecto a estas manipulaciones. Y en el caso del Ministerio Público, por supuesto, yo creo que es responsabilidad del presidente de la República para que no ocurra lo que con Alexis Medina Sánchez y compartes, y se pueda hacer una mayor celeridad respecto al conocimiento de estos casos, a invertir para que pueda tener un personal mucho más amplio trabajando estos expedientes, que no es paja de coco, pero por supuesto también dotar de los recursos necesarios para que pueda dinamizar las acciones de ese Ministerio Público con 5 o 6 casos que llevan de manera paralela, y que todos puedan llegar, señores, a su fin, a la justicia, a un juicio de fondo, y el que tenga que caer preso, que caiga. Vamos a agradecer, señores, a la farmacia GBC, 20% de descuento abierto también los domingos, y por supuesto a Sardinas Dimar. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes. Compartan, inviten a sus amigos también a que se suscriban, y si les ha gustado esta transmisión, vamos a darle like. Vamos a suscribirnos también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.